Muy buenas noches y bienvenidos a Barrio a Barrio, un espacio donde, como cada semana, repasaremos la actualidad de Marbella y San Pedro desde el prisma del Partido Andalucista de aquí local y abordaremos los temas que más interesan a los ciudadanos. Hoy nos acompaña en nuestra mesa Manuel Moreno de Roncoso. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos. Fenomenal, ¿no? Sí. Hoy que estará acompañado esta noche con Enrique Piñero, candidato a la alcaldía de Marbella. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Y otro habitual como José Antonio Iranzo, secretario comarcal. Hola, buenas noches. Y de política municipal aquí en Marbella y San Pedro. Y nada, para comenzar, hoy Barrio a Barrio visita una de las zonas más emblemáticas de Marbella, como es Ricardo Soriano, que en los últimos años han dado un poco de capa caída, tanto en el comercio como en la zona de visitantes, sector de visitantes. Y esta semana la prensa provincial se ha hecho eco de este asunto, de este estado de Ricardo Soriano, y se cuestiona que hacia dónde va Ricardo Soriano. Y como aquí en Barrio y Barrio somos mucho de encontrar respuestas, le traslado la pregunta a nuestros tres invitados. Primero Enrique, ¿hacia dónde va Ricardo Soriano? Pues Ricardo Soriano, si no se remedia, si no se pone en medio, pues va a terminar casi como lo estamos viendo habitualmente, una avenida con un ambiente desolador, porque cada vez nos encontramos que son más los negocios que cierran, los negocios están desapareciendo, se van a otros lugares y lamentablemente una avenida tan emblemática que tanta vida ha tenido siempre, donde ciudadanos de Marbella y San Pedro, de todo el municipio en general, siempre se han movido en esa zona, estamos viendo como lamentablemente está quedando en un estado desolador. Y es que en los últimos años vemos que no se hace nada por ello. Hemos apreciado que hay una luz insuficiente en cuanto se va la luz solar, que los comercios están cerrados, han desaparecido muchos bancos que daban vida a la ciudad, muchas tiendas de marca que han ido desapareciendo poco a poco. Ahora recientemente, y tenemos noticia por apuntar algo más, si no lo remedia nadie, que creo que no lo remediará, cerrarán dos nuevas tiendas como son Dover, Calzados Dover, que son unos comercios emblemáticos aquí en Marbella y que la crisis y la poca afluencia de personas a Ricardo Soriano hacen que tenga que cerrar, y hay que tomar algunas medidas, y estas medidas hay que tomarlas desde el Ayuntamiento de Marbella. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de tomar algunas medidas que incentiven esta zona, porque lo que sí estamos seguros es que cada vez que se organiza algo, podemos verlo durante las cabalgatas de Reyes y demás, cuando hay algo en Ricardo Soriano, el pueblo se vuelca y está en Ricardo Soriano. ¿Por qué durante el resto de los días del año no está en Ricardo Soriano? Pues no está porque Ricardo Soriano está completamente abandonado y no se hace nada para incentivar el comercio local, el comercio tradicional, que es el que hay que incentivar y es el que mueve un montón de puestos de trabajo. Manuel. Sí. Bueno, yo considero igual que Piñero, pues que Ricardo Soriano necesita darle un vuelco total, porque es que lo que va buscando es el fondo, y el fondo ya lo tenemos. Hemos llegado ya al suelo, debido a que se han ido todos los comerciantes de renombre, se han marchado de Marbella porque no hacían negocio en Marbella. Entonces, pues necesitamos un revulsivo rápido, porque nos quedaremos sin nada. Iluminación está muy mal, la iluminación está fatal, de seguridad muy mal, en fin, se están en Navidades en las calles adyacentes, como es Nuestra Señora de Gracia, y en la calle que está al lado, continuando, donde está Alonso de Bazán, le pasa lo mismo, tampoco le dan iluminación de Navidad. Considero que es el centro comercial de Marbella, todo el centro,
y a todo el centro hay que darle animación cuando llegan a esa fecha, porque son calles que se convierten en boca de lobo. Desde noviembre. José Antonio. Sí, la verdad que es que coincido plenamente con Enrique y con Manolo. Yo, por añadir algo, creo que habría que considerar, yo creo que en la situación de Ricardo Soriano se coinciden una serie de circunstancias que como en cualquier actividad viva, cualquier centro comercial, por considerarlo como una unidad, lo que es el centro de Marbella, Ricardo Soriano y calles adyacentes, y lo que es el casco antiguo, el casco histórico, se han dado una serie de circunstancias que lógicamente pues han influido en que esto ocurra. Lo del tema de los bancos, que siempre es muy recurrente, lo cierto es que antes había una cantidad importante de bancos, no solamente en Ricardo Soriano, sino efectivamente también en las calles a las que nos referimos, y muchos de ellos han caído, ¿vale? Digamos, la banca ha caído, la presencia, el número de oficinas de la banca ha caído perfectamente, muchísimo. El paso del tiempo, digamos, las circunstancias cambian, y en el centro, en el casco histórico y en el centro de Marbella, pues las circunstancias han ido cambiando y cuesta trabajo, porque la crisis lógicamente ha hecho mucha mella, y cómo no, y por razones obvias, la competencia. Es decir, la competencia que quizá habría que centrarla, bueno, quizás no, con toda seguridad hay que centrarla en Puerto Banús, que es como más histórico, de más tiempo, y como más especializado en otro tipo de negocio, aunque después en las grandes marcas empezó a partir de un determinado momento a haber competencia, y después la Cañada, que yo creo que es la que realmente le ha pegado el golpe de gracia a lo que es el centro. Y el casco histórico por la mañana, con la visita de turistas y tal, pues parece que se va más o menos manteniendo con los restaurantes, pero lo que es cierto es que el negocio tradicional en el casco histórico ha caído, principalmente, y la verdad que es que la Ricardo Soriano pues fue dominada a partir de determinado momento por grandes marcas y por bancos, y desde un tiempo a esta parte pues la decadencia es evidente. Y para mí, dos aspectos fundamentales son la oferta, que de la misma manera que la demanda ha cambiado porque ha habido competencia y se ha ido derivando hacia otras zonas del municipio, la oferta no se ha ido adecuando a la demanda. También es lógico, porque claro, Puerto Banús tiene un sector muy concreto, muy definido, y la Cañada, lo tenga o no lo tenga, pues tiene una dirección que es la que domina la situación y la que decide por quién está allí, quién está aquí, y a quién quito, quién pongo. En el caso de la oferta de centro y del casco histórico, pues lógicamente son pequeños comerciantes, gente que tiene su propia autonomía, que tiene que decidir, y que son muchas las circunstancias que inciden. Y después otra, hablaba de oferta actualizada, y por último, a mí me gustaría referirme a la comodidad. El centro se ha convertido en un sitio complicado, incómodo. Primero porque pues al final el negocio tradicional se ha ido perdiendo, ¿vale? Y no siempre la oferta pues es la más adecuada al consumidor que tradicionalmente ha sido el que acudía a estos centros. Y yo creo que por ahí deben de ir los tiros, es decir, cómo actualizamos la oferta del centro de Marbella, de Ricardo Soriano, que es el eje principal de esa zona, y después la Plaza de los Naranjos y el centro histórico, cómo actualizarlo, porque lo que sí es cierto es que la Plaza de los Naranjos y el centro casi se ha internacionalizado, digamos, el tipo de negocio, la oferta es más destinada al turista, ¿vale? Aunque haya negocios tradicionales, los residentes poco atractivo encontramos, digamos, que no sea el visualizar, el pasear, tal, ¿no? Pero lo que es, digamos, acudir a ese centro comercial del casco histórico, pues cuesta trabajo buscar una justificación. De hecho, uno se pasea por la mañana
por el casco histórico y encuentra a mucho nacional, a mucho residente moviéndose, pero porque va a un banco, porque subo baja o va al ayuntamiento y tal, ¿no? Pero digamos lo que es de consumo, que quizás de lo que estamos hablando, sí, a mí me parece que se pierde un poco. Entonces yo casi me centraría, o a mí me gusta centralizar en esos dos aspectos. Uno, porque a mí analizar la competencia, pues bueno, ellos ya lo hacen por sus propios medios, es decir, que bueno, que tienen sus recursos y sobre todo la parte fundamental de la cañada. A mí me gustaría casi centralizarme, o yo me preocuparía de centralizarme en estudiar en cómo actualizar la oferta del centro de Marbella y cómo hacer más asequible, más cómodo al consumidor, en definitiva, a los residentes y visitantes, y realmente hacer cómodo lo que es la Ricardo Soriano e incluso el casco histórico, que no nos olvidemos que es casi complicado andar por el casco histórico. Hombre, cuando hablamos de Ricardo Soriano es inevitable relacionarlo con el casco histórico, es que tampoco no habría ninguna razón de ser de Ricardo Soriano sin el casco histórico al lado. Es lo que a mí me parece. Es que se une todo. Es que se une. Es que Marbella es el centro histórico con Ricardo Soriano. Sí, y apuntando a una de las cosas que José Antonio ha dicho hace un momento, pues evidentemente tenemos que buscar la forma de buscar la comodidad de que las personas que quieran visitar el centro, el casco histórico, el casco antiguo Ricardo Soriano, tengan las posibilidades de ir. Y esto pasa porque hay que reinventar o hay que inventar algo y poner al alcance de todos algunas disposiciones y en ese aspecto pues tenemos que hablar que, aunque no vayamos a analizar lo que hacen en otros centros comerciales, pero sí tenemos que analizar las deficiencias que estamos padeciendo en Ricardo Soriano y el casco histórico, y son la falta de plazas de aparcamiento. Marbella ha crecido mucho, recordamos que son 27 kilómetros lo que hay de una punta a la otra y es inevitable tener que utilizar un vehículo para desplazarse. Y hoy por hoy, quien se quiera desplazar al centro de Marbella para hacer compras, pues o utiliza los parking público-privados, que no son nada baratos, o no encuentran dónde dejar el coche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar una solución a que tanto los vecinos y vecinas del municipio puedan acercarse con bastante comodidad a estos sitios donde ellos quieran ir a hacer sus compras o a pasear o a visitar. Y todo esto pasa por buscar medios donde se pueda llegar con el coche a aparcar y que no sea obligado tener que recurrir a un parking público-privado. Y si en cualquier caso hay que recurrir a ello, habría que estudiarlo y quizás pedirle a los propietarios de estos parkings una unificación en las tarifas y unas tarifas más asequibles por el bien de todos, porque también ellos ganarían. Si vienen más visitas y se ocupan más plazas, ganarán ellos también, ganaremos todos, claro, porque se reactivará el comercio, habrá más afluencia y habrá más movimiento. Sin duda alguna. Sí, bueno, como ha apuntado antes Antonio Iranzo, las grandes marcas han emigrado o a centros comerciales grandes como La Cañada o a Puerto Banús. ¿No pueden coexistir las grandes Puerto Banús, los grandes centros comerciales y el centro, digamos, para dar la demanda a la competencia? Hombre, yo estoy convencido que sí. Hombre, realmente son dos ofertas pues, distintas, ¿no? Pero no dispares, y yo creo que realmente, de hecho, lo ha sido. Es decir, Marbella ha tenido un momento florescente, digamos, donde había grandes marcas y realmente daba la sensación de que Ricardo Soriano pues era otra cosa. Yo, para mí, creo que yo llevo ya muchos años aquí en Marbella y hablo con gente que lleva más tiempo que yo, no que sean más marbelleros que yo, digamos, me llevan más tiempo que yo. Y realmente, al final, todos acabamos hablando de lo mismo. Todos añoramos aquellas terrazas de las 4 esquinas, digamos, de la cafetería Marbella, de la subida de Huerta Chica, donde la farmacia Verdaguer, ahí, digamos, en la zona de los bancos, Salduba, digamos, toda esa zona donde realmente era
los tiempos han cambiado, pero al final, ¿por qué acudíamos a esos sitios? Pues porque realmente era atractivo hacerlo. Es decir, yo creo que al final, en Ricardo Soriano, en el casco antiguo, en el centro de Marbella, al final las técnicas de estudio del mercado, pues son, pues yo creo que son, si no iguales, muy parecidas a las que puede hacer cualquier profesional en un centro comercial al uso. Yo lo que veo, la gran diferencia que veo es que, lógicamente, la determinación o la decisión, cuando hay un solo empresario en un gran centro comercial, pues evidentemente cambia bastante a la hora de tomar decisiones con respecto a lo que es un centro comercial abierto, donde la decisión la toman, como no podría ser de otra manera, todos y cada uno de los pequeños empresarios, pymes y autónomos. Pero al final, y yo creo que es la idea de tener esta charla o de tener este cruce de opiniones al respecto al comercio del centro, yo creo que es la intervención de la institución pública, que es el ayuntamiento. Es decir, ahí sí tiene mucho que hacer el ayuntamiento. El ayuntamiento, lógicamente, no puede decidir si tiene que cerrar una corsetería y abrir una farmacia. Obviamente no. En la Cañada sí, pero en el centro comercial no. Pero el ayuntamiento sí se tiene que preocupar de hacer más cómodo el uso de la vía pública. Y yo creo que no hace falta remitirse, no hace falta irse muy lejos. Y por cierto, gobernado por el mismo partido, así que no estamos hablando de política ni de ideología. Yo creo que todos coincidimos que Málaga, gobernada por el Partido Popular, en los últimos años ha tenido un acierto extraordinario. Málaga en una ciudad, yo soy de Málaga, nací allí, es decir, pero Málaga es una ciudad donde hace 15 o 20 años el comentario generalizado era que tal, que sí, pero no, es decir, había dudas. De los últimos 10, 15, 20 años para acá, realmente Málaga pegó un cambio impresionante. La solución en Málaga, parece que todo el mundo coincide, que ha sido la peatonización de la calle Larios. A mí me tocó estar de responsable, de director de una oficina principal de un banco, allí en el centro, donde por cierto había ya 10 años de moratoria para apertura de bancos en el centro, ¿vale? Y yo me acuerdo las quejas de determinados bancos que tenían su oficina principal en calle Larios, ¿cómo vamos a impedir el tráfico por calle Larios, ¿no? Bueno, pues al final se peatonizó calle Larios, hubo sus quejas, hubo su periodo de adaptación, porque claro, a la gente le gustaba coger el coche y estrenarlo y acelerar la moto por calle Larios y este tipo de cosas. Pero al final la gente, poco a poco, los malagueños fueron comprendiendo de que, bueno, que calle Larios no se podía pasar con vehículo, pero sí pasear amablemente con un helado de Casa Mira en la mano, o irte a cualquier bares de las calles adyacentes, y realmente fue una decisión atrevida, supongo que estudiada, desde luego acertada, y en el caso de Marbella, a lo mejor es más complicado, porque efectivamente es una calle que tiene muchísimo tránsito, pero yo creo que hay alternativas, y yo, si me lo permitís, yo apuntaría una que a mí me encanta y yo sé que puede tener mucha dificultad. A mí hay una alternativa en Ricardo Soriano, que sin invertir un solo euro, como prueba, como experimento, podría valer. A mí se me ocurre pensar, sin poner horas ni cuestiones como esa, pero si nosotros a partir de determinada hora, que parece imprescindible que Ricardo Soriano esté plenamente abierta al tráfico, como puede ser, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, no lo sé, eso los técnicos que lo estudian, pero hasta una hora determinada que parece lógico, de que hay tránsito, que los bancos están abiertos, que hay reparto, que tal y que cual, pero a partir de determinada hora, digamos, habilitar los laterales, las dos arceras, no, los arcenes laterales en ambas direcciones de Ricardo Soriano para aparcamiento, eso le daría una vitalidad a Ricardo Soriano. Si lo hacemos, por decir algo, desde el Puente Málaga hasta el Pirulí, yo no lo he contado, pero igual estamos hablando de 2000 o de no sé cuántos cientos, desde luego, un montón de cientos de espacios para vehículos. Sobre lo de ponerle precio o no ponerle precio, que sea gratis o no sea gratis, yo creo que ya es cuestión secundaria. Para mí, sinceramente, pienso incluso en asociaciones sin ánimo de lucro y con mucha necesidad de financiación que hay en Marbella,
y a mí no me preocuparía los días pares para no sé qué asociación y los días nones para no sé cuánto, a 1 eurito, tal y cual, ponerle, vayas al aparcamiento de 3 de la tarde a 3 de la mañana, no sé, y desde luego a partir de las 3 de la tarde, pues lógicamente la calle hay que habilitarla para que al día siguiente tenga su circulación, pero ahí no habría ni una sola inversión, habría que haber una serie de meses para que se adaptara el mecanismo de circulación de la calle, pero yo creo que eso como mínimo nos permitiría, y por supuesto, el que quiera pasar por Ricardo Soriano, que pasa a 30 por hora. Oiga, en vez de ponernos un control, una maquinita aquella que en las afueras, que nos la pongan entre el Pirulí y el Puente Málaga, y que se limite la circulación, es decir, que el que tenga que pasar ahí es porque tenga que pasar, o un visitante que quiera pasear su coche, como pasa en Puerto Banús, y quiere pasear su coche luciéndolo, o luciéndose él y el coche, pero a 30 por hora. Así pero no desde luego creo que posibilitaría el mecanismo, y perdón por haberme extendido. No, fenomenal. Manuel, te veo con ganas de intervenir. Bueno, ¿Quieres pues comentar algo? Ricardo Soriano es lo que estamos hablando, de hacer los vehículos que aparquen por la tarde, por ejemplo, al borde de la acera, y le daríamos facilidades al cliente para que acceda al casco urbano de Marbella a hacer las compras, a tomarse una copa o en fin, a saludar a sus amigos. ¿No? Que de esta otra forma pues te cuesta un dineral el aparcamiento, los aparcamientos cerrados. Después tenemos también, bueno, el aparcamiento del parquímetro, que también eso, cuando la gran superficie nos hace la competencia al comerciante de Marbella, que no cobra aparcamiento, no tiene que pagar nada. También, Enrique, el problema del aparcamiento es por la escasa educación, digamos, que hay en Marbella al utilizar el transporte público también. Bueno, realmente no sé si es cuestión de educación o cuestión de necesidad o de eficiencia del transporte público, porque la deficiencia del transporte público urbano aquí en Marbella es bastante evidente. No podemos contar con que cumplan con los horarios, tienen difícil acceso, nos encontramos muchas veces que van saturados, que no llegan a los sitios exactos donde queremos llegar. Pienso que lo de Ricardo Soriano y con el transporte público urbano tampoco está muy relacionado, porque el transporte público urbano, si te vas a desplazar desde el centro a donde tú vives, bien, pero ¿y si los vecinos y vecinas del término municipal de Marbella que viven en San Pedro de Alcántara o en Las Chapas o en El Ángel o en Nueva Andalucía quieren venir al casco urbano de Marbella, al centro histórico? ¿Cómo vienen con el transporte público urbano? Es que por mucho que queramos tener educación de utilización del transporte público urbano, si no se toman las medidas oportunas para que tengamos un gran servicio de transporte público urbano, es muy difícil que podamos acostumbrarnos a ello. Y yo ya lo he dicho en alguna ocasión, esto sí que tendría una solución, y era la creación de una empresa de transporte público urbano municipal, porque nosotros en el Partido Andalucista de Marbella y San Pedro creemos en lo público y apostamos por lo público, y creemos que es la mejor solución para tener un mejor servicio, vamos, eso seguro. Y volviendo al comercio, Ricardo Soriano, desde las asociaciones de vecinos dicen que una de las soluciones podría ser que los propietarios de los locales rebajaran el alquiler, porque el precio de Ricardo Soriano no parece que sigue al alza. Hombre, lo que pasa es que eso realmente es complicado, ¿no? Porque es propiedad privada y al final el mercado, el precio es el equilibrio entre oferta y demanda, y eso al final, en esa tela de araña de oferta y demanda, pues lógicamente es la que establece, la que equilibra y la que establece un precio. Posiblemente sea lo ideal, pero claro, habría que preguntarle al propietario de cada local si eso es viable. Yo honestamente prefiero no manifestarme, simple y llanamente vivimos una economía de mercado, y al final pues lógicamente ha habido momentos donde el precio del alquiler en Ricardo Soriano o en Puerto Banús ahora mismo, que parece que ha subido en los últimos meses, al final esto obedece siempre a lo mismo. Es decir, hombre,
Tú no le puedes pedir a una persona que es propietaria de un local comercial que baje su precio en un 15 o un 20%, cuando a los 2 meses el de al lado lo va a hacer por un 20% más de lo que él dejó de percibir. Yo creo que es una cuestión más bien de que, insisto, en las instituciones públicas, en este caso el ayuntamiento, establecer las condiciones necesarias, para eso tiene técnicos y desde luego información, y hacerlo viable. Creo que se ha apuntado por ahí, servicio público. El servicio público, yo creo que la inmensa mayoría, en aquellos sitios donde el servicio público funciona, y los marbelleros no somos ni más ni menos exigentes que en el resto del mundo, el servicio público se consume. Y para que el servicio público se consuma, fundamentalmente, lo que hace falta es constancia, digamos, que realmente tú sepas que cada 5 minutos pasa un coche, no cada media hora, o cada 3/4 de hora, o a los 5 minutos. O que no lo sepas, porque... Después, el tema de puntualidad. Si pasa cada 5 minutos, pasa a las 5, a las 10, a las 15, a las 20, pues tú sabes que tú de tu casa para llegar a Puerto Banús, si tardas 10 minutos y cada 5 minutos sale el autobús de la farmacia Verdaguer, pues tú vas andando de donde vivas en Miraflores, llega a la farmacia o a la esquina de allí a la parada de autobús un minuto antes, no tienes por qué llegar media hora antes, porque cuando no hay puntualidad pues no sabes cuándo tienes que llegar. Pero si tú llegas un minuto antes, llega tu autobús, te sube, a los 10 minutos estás en Puerto Banús, 1 minuto andando, 2 minutos andando, depende de la distancia que estés en tu puesto de trabajo, o al sitio donde vayas a hacer la gestión que corresponda, y no te hace falta más de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos para llegar a Puerto Banús. Entonces, fundamentalmente el servicio, calidad, puntualidad y desde luego que haya una constancia. Porque lo normal es que tú para ir a Puerto Banús pues tengas que ir o vas cada hora o ya no puedes ir, ¿no? Que no digo que sea el caso, pero la verdad que no, digamos, desafortunadamente no utilizo o no voy con esa frecuencia ni utilizo el servicio público de Puerto Banús, precisamente por los motivos que digo. Y después, en cuanto a que me ha apuntado aquí a la hora que estaban comentando los compañeros, en cuanto a las intervenciones antes de entrar en el tema que preguntaba, en cuanto a las posibles intervenciones del ayuntamiento, sea del color que sea, porque aquí no estamos hablando de política, aquí estamos hablando de Marbella y de incentivar el comercio en el centro. Para mí, iluminación, fundamental. Yo esto lo he repetido cientos de veces cada vez que sale esta conversación. A mí me da pena que una persona de Valladolid, por poner un ejemplo, que nunca haya estado en Marbella y que un día que ha tenido que ir a lo que sea, a Cádiz, y viene a las 9 o las 10 de la noche desde Cádiz para coger Málaga y coger la autopista para arriba, y se le ocurre pasar por Marbella a las 10 o las 11 de la noche, vacía, casi oscura, y no soy negativo, digamos que yo estoy proponiendo soluciones para activar el centro, es decir, que yo no soy un tío negativo, vacía, oscura, un montón de locales cerrados. Es decir, realmente es que estamos ofreciendo muy poco atractivo para que la gente diga: aparco mi coche y me voy a dar una vuelta por Marbella, por las circunstancias que sea. Ya hemos apuntado unas cuantas, desde el Pirulí hasta el puente de Málaga, terrazas, no quiero entrar, pero vaya, digamos, muy poquitas, y algunas hasta criticables, y eso ya es cuestiones particulares, no tiene que ver la culpa del ayuntamiento, pero de luego el ayuntamiento, del color que sea, sí es culpable de que tenga una iluminación adecuada. El ayuntamiento sí se puede preocupar por coger y crear algún atractivo en el centro de Marbella, en las plazas de Marbella. Siempre recurrimos a lo fácil, que si música, que si tal, que si cual. Oiga, pues hagámoslo, pues eso pasa en cientos de sitios. Un plan de fomento real que incentive la compra del comercio tradicional, eso es, pero, Enrique, es indispensable. En el momento que tú actives, en el momento que tú crees en el centro un poco de ambiente, se supone que va a haber gente, y habiendo gente, va a haber negocio. Claro. Un negocio. Bueno, disculpa, Enrique ha dado pie a que esta semana el Partido Andalucista Marbella de San Pedro ha presentado un nuevo modelo de pequeña y mediana empresa justamente para eso, para luchar contra la crisis en el comercio. Sí, yo he estado hablando de esto, ya he hablado en otras ocasiones. Realmente dentro hace falta y es necesario un nuevo modelo de pymes y autónomos ante la crisis que hay. Entre ellos es una moratoria a la apertura de grandes centros comerciales, de estos mastodontes
que atraen a todas las personas y que hacen que la competencia del pequeño comercio, del comercio tradicional, de los autónomos y de los emprendedores que comienzan, no puedan competir en igualdad de condiciones con esta grande superficie. Entonces, una moratoria. También pedimos que por parte del ayuntamiento las licencias de apertura sean menos dificultosas a la hora de conseguirla, porque hay que establecer un máximo y un mínimo. Yo establecería como máximo 3 meses para la consecución de una nueva licencia de apertura. Ahora mismo, noticias que tengo, pregunto y hablo con gente que han empezado, inclusive más de 1 año y todavía no han recibido la licencia de apertura que les facilite. Están funcionando con una licencia de apertura provisional. Eso, quieras que no, provoca inseguridad, no saben qué va a ocurrir. Entonces, eso es indispensable. Hay que simplificar la gestión y los trámites para que sea más fácil para la persona que emprende, para el autónomo, sea más económico. Una bonificación del 50% en los precios de la licencia de apertura. Es que hay que ayudar a todos estos autónomos, pymes y emprendedores, hay que ayudarles como sea, porque esto es la base principal de la economía. Las pymes y los pequeños comercios, los autónomos, son el entramado comercial y económico más grande que tenemos en nuestro país. Centros comerciales también los hay, pero si miramos uno por uno, de no ser por estos autónomos, pymes y pequeños comercios, el entramado comercial y económico de nuestro país no sería lo que es ahora. También otra de las cosas es promover la creación mediante los distintos colectivos de la cesta de compra única. Esto sería agrupar los colectivos según el ámbito de comercio, para que entre ellos pudieran hacer las compras en conjunto para sacar mejores precios. De esa manera podría competir también con las grandes superficies. Entre esos son cosas que propongo, que creo que son factibles, que se podrían hacer, y sería cuestión de estudiarla, promoverla, incentivarla y ayudar a que la gente, los pequeños comercios, las pymes y los autónomos puedan tener acceso a ellos y encuentren un fácil método de poder conseguir este tipo de cosas. Seguramente en los próximos programas explicaremos más ampliamente este nuevo modelo de pequeña y mediana empresa, pero vamos, la tertulia de hoy sobre Ricardo Soriano nos ha llevado más tiempo de lo que esperamos, pero antes, por supuesto, unos últimos apuntes de José Antonio. Yo sí me parecido, porque no me gustaría que quedara en el ambiente de que nosotros no estamos en contra de los autónomos y pymes y pequeños comerciantes que luchan en la cañada y en los centros comerciales. Evidentemente, digamos, tienen todo el derecho y, digamos, precisamente yo creo que el enfoque que tenemos que darle a este y le hemos dado es que es absolutamente compatible un centro comercial abierto de Marbella, Ricardo Soriano con sus calles adyacentes y lo que es el centro histórico, con las grandes superficies. Digamos, las grandes superficies, por ejemplo, incluso en el Corte Inglés son grandes empresas, digamos, grandes empresas la mayoría, pero hay también pequeños empresarios y desde luego en centros comerciales del tipo de La Cañada hay un montón de pequeñas empresas y pymes que lógicamente se están ganando la vida de la misma manera que lo está haciendo alguien que tenga su negocio en Ricardo Soriano. Y yo creo que lo fundamental es que lo que sí hay que preocuparse, porque es de lo que nos tenemos que preocupar a nosotros, porque es la parte pública, es de crear un ambiente adecuado para el consumo para el consumo de los ciudadanos de Marbella en este centro comercial, que es el abierto que estamos hablando, y desde luego en competencia leal con otros centros comerciales, y desde luego estando de acuerdo con que, digamos, que hace falta una moratoria que impida o que dificulte la instalación de nuevos centros comerciales. Que facilite el equilibrio que no hay ahora, que facilite el equilibrio. Y Manuel, que no te dejan Estoy aquí, los chicos mayores de la clase. Ellos tienen ya experiencia. Sí, poquito a poco. ¿No? ¿Algún último apunte? Bueno, pues eso, que tenemos en estudio, en proyecto, o sea, para ver un proyecto para Ricardo Soriano y lo que es el centro comercial abierto, que en breves días pues os contaremos.
Y aquí en Barrio Barrio seguramente vendrá a contarlo, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto, nos atendéis muy bien y estamos muy agradecidos. Es tu casa, vamos. El próximo programa lo presentas tú. Una última... ¿Vas a despedir? Sí. Cuando vayas a despedir, haz una cosa, hacer un llamamiento, es muy importante, un Por llamamiento a toda la ciudadanía de Marbella y a todos los que nos escuchan ahora mismo. Se está dilucidando la posibilidad, de hecho está aprobado, de unas prospecciones de hidrocarburos, de gas en zonas frente a la zona de Níjar, en pleno corazón de la Costa del Sol, con lo que cualquier tipo de error, cualquier tipo de circunstancia negativa podría suponer a una acción de estas características, lo que supondría para nuestras costas, bien para el sector pesquero y desde luego para el turístico. Y el día 19 hay una concentración, sé que es el día de San Pedro, pero así lo han organizado entre todas las instituciones, pero el día 19 hay una concentración no solamente a nivel de a borde de playa, sino también a nivel marino, con barcos y tal, para mostrar la oposición masiva que hay a una actuación peligrosísima para nuestras costas y con unas consecuencias económicas que pueden ser incalculables. Y quiero aprovechar la oportunidad para hacerlo. Perfecto. Seguramente allí estaremos y aquí en Barrio Barrio lo contaremos seguro. Estaremos. Ampliará. Pues nada, pues aquí hemos llegado hasta el día de hoy con Enrique, con José Antonio, una semana más. Y Manuel, ¿qué tal el primer programa? ¿Bien? Bien, un poquito nervioso, pero bueno. Ahora viene la novatada, seguro. Ahora Sí, después, cuando se corte. Estoy ir cogiéndole... Pues eso, pues a vosotros dos una semana más, muchas gracias por estar con nosotros y hasta el jueves que viene. Buenas noches. Buenas noches.